Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este café. No estamos en el Crónica Digital, pero sí estamos virtualmente con ustedes. Están con nosotros nuestros queridos amigos, al cual hemos invitado a participar de esta conversación con ustedes. Tenemos a nuestro querido colega y uno de los miembros de Crónica Digital, el poeta Omar Cid. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Y bueno, tenemos a nuestros dos invitados, estimadas amigas y amigos. Sí, bueno. Tenemos al secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ex parlamentario, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados. Lautaro, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Iván, buenas noches, Omar. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, también tenemos a uno de la casa, también periodista, exministro de Estado y bueno, y actualmente secretario director ejecutivo de la Fundación Progresa, nuestro querido colega Víctor Osorio. Muy buenas noches, Víctor, bienvenido. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Omar. Un agrado estar con usted en esta conversación junto a Lautaro. Los invito a tomar el primer sorbo de café hasta ahora, a todos ustedes. Bueno, estimado Lautaro, Víctor, después ya de casi un mes y medio de pandemia en Chile, ¿cuál es el primer balance que se hace del gobierno, del actuar del gobierno? Víctor, no sé. Bueno, vamos a partir para contribuir al debate. A mí me parece que esta crisis pandémica ha sido enfrentada por el gobierno de Sebastián Piñera y la derecha en la forma más desastrosa que eran capaces de hacerlo. En primer lugar, para decirlo en elemental, en circunstancias que desde la sociedad civil, que desde el mundo progresista de izquierda se venía demandando por adoptar medidas drásticas de prevención y enfrentamiento de la pandemia con una cuarentena total desde hace por lo menos 2 meses, recién se viene a adoptar una medida que se acerca a ese propósito en el caso de la capital del país, cuando tenemos un cuadro que es absolutamente preocupante. Cifras de contagio, de decesos absolutamente elevadas, simultáneamente, en el mismo momento que se decreta esta cuarentena y que conocemos estas cifras, conocemos además que los recursos para los exámenes, digamos, no están disponibles en las principales clínicas privadas del país. Entonces, eso es un primer hecho, que la tardanza en haber adoptado una medida drástica, lo que ha contribuido es que en este periodo, que todos los especialistas señalan que el periodo que se va, hay mejores condiciones ambientales para que se propague el virus, se ha postergado esta decisión. Lo segundo, que también parece insólito, me imagino que todos ustedes lo han escuchado, el gobierno culpa a la ciudadanía de no haber colaborado con las medidas de prevención y que ahí está la causa de la propagación del virus. Me parece que todos escuchamos al gobierno señalar que tenían bajo control el virus, que éramos los mejores del mundo, y además lo que fue más patético, todos pudimos constatar cómo además se hicieron llamados a que los funcionarios públicos regresaran a sus puestos de trabajo en forma presencial, cómo se habló de una nueva normalidad, se habló de que había que restablecer las clases presenciales en el sistema escolar, y todos pudimos ver como un connotado alcalde del oficialismo reabría un mall en medio de aplausos y de una situación que va a pasar seguramente en la historia de los acontecimientos patéticos. Entonces, claro, después de que las autoridades señalaron de que esto estaba completamente bajo control e invitaban a restablecer la normalidad de las actividades, era absolutamente imaginable de que la ciudadanía iba a tender a pensar de que eso era así, se iban a comportar como que estuviéramos regresando a la normalidad con las consecuencias funestas que estamos teniendo. Y seguramente me voy a adelantar, pero así lo voy a decir solamente con una frase. Entonces, frente a esta escasamente prolija administración de la gestión de la crisis pandémica, se suma además que los impactos económicos y sociales que está teniendo esta crisis, los impactos que tienen sobre los trabajadores y las trabajadoras,
sobre los pequeños y medianos emprendedores, sobre la clase media, esos impactos económicos y sociales, hasta ahora lo que hemos visto es que el gobierno, en lugar de hacer lo que corresponde, que es transferir beneficios desde el Estado para sostener la vida de la inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos, lo que vemos más bien es que se ha desarrollado una política tendiente a beneficiar privilegiadamente a las grandes empresas, y eso ha generado una situación que es la que nosotros todos conocemos, de familias que han perdido, que hoy día no tienen medios para subsistir, de un crecimiento significativo del desempleo, de pequeña y mediana empresa que han tenido que cerrar, y todo eso está generando un impacto sobre la vida de las personas muy significativo. Entonces, yo no puedo sino decir que tenemos un gobierno que ha tenido un manejo catastrófico, no ha sido capaz de contener los efectos económicos y sociales de la pandemia, ni ha sido tampoco capaz de administrar la pandemia en el sentido de contener la propagación del virus. En ese contexto, Lautaro, aquí tiene que haber responsables, aquí hay responsabilidades políticas, sin duda, y se apunta al gobierno. ¿También se debería apuntar al Parlamento? A ver, yo creo que están comprometidas todas las instituciones del país, porque comparto todo lo que ha dicho Víctor. Yo intentaría decir como síntesis de las formulaciones expresadas: la crisis sanitaria que trae la pandemia más grande que conoce la historia en el plano de la salud, por el alcance y la globalización que tomó, está en el marco, en el caso del país, de una crisis social, de una crisis económica, de una crisis de confianza, por tanto una crisis política, y la reacción del gobierno y de la derecha tienen presente esas dimensiones y actúan, yo creo, en la prevención de no llegar después de la medianoche, en lo que es la defensa del sistema imperante. Entonces, lo que ha quedado de manifiesto es, del punto de vista de los derechos de la gente, sobre todo en la adversidad, lo perverso que es el sistema neoliberal, que permite que se ponga en el centro, primero de lo primero, el capital, y después la salud y la vida. Ahora entró a tallar primero de lo primero el capital y por tanto la economía, etcétera, y después las conquistas democráticas, porque ahora vamos a someter a debate el tamaño del Parlamento y su pluralidad, vamos a someter a debate si hay o no hay plebiscito y por tanto si hace falta o no una nueva constitución, vamos a someter a debate, y esto incluye a algunos que se definen como oposición, si se eligen o no se eligen los gobernadores. Es decir, se está como el salame cortando pedazos de conquistas democráticas que han costado mucho, mucho rato, pero que son evidentemente contradictorias con el control monopólico o duopólico que quiere tener el sistema neoliberal para definir centralidades, para definir las prioridades del punto de vista de cómo salen los países de esta crisis. Y para eso se dieron aquí varios ejemplos. Uno podría seguir sumando ejemplos como la esquizofrenia de empujar que se volviera a clase, que los trabajadores públicos volvieran a sus puestos presenciales, que para mantener la economía iba a tener que haber audacia y sacrificios de salud y vidas humanas, que no se podía matar en la economía por salvar personas. Es decir, las frases más atroces del punto de vista de el momento, exactamente el momento donde los estados están desafiados a su capacidad de políticas humanitarias, y sabiendo que el antídoto más eficaz para enfrentar esta crisis y controlar el contagio no es otro que la distancia social, y eso implicaba las cuarentenas. Pero algunos decían, incluyendo Mañalich, bueno, pero ustedes no se han dado cuenta que en cuarentena no podría funcionar la economía. Evidentemente no podría funcionar la economía.
Y entonces el momento en que el Estado es Estado y se pone y ordena y luego cobra según las capacidades de cada uno. De esta pandemia, tal como van las cosas, los ricos van a salir más ricos. Y la consecuencia, además de enfermos pulmonares, respiratorios, además de muertes, además de cesantes, además de baja en salarios, además de hambre, va a ser también un reguero, un síndrome de enfermedad en salud mental que va a superar cualquier expectativa y que va a estar en el origen de lo que sean los estallidos sociales legítimos, que serán el único mecanismo para abordar y enfrentar, incluyendo que hay procesos eleccionarios, reivindicando intereses mayoritarios y muy sensibles. La pregunta tuya, Iván, es una pregunta que es bastante confirmable. El Parlamento, lejos, no ha estado a la altura y ha creído que... ¿Incluyó los diputados de izquierda, incluyó los diputados comunistas? Yo diría que no incluyo a todos los parlamentarios porque sería primero un no distinguir las tendencias. Yo diría que lo que se ha ido evidenciando es los parlamentarios con algún grado de compromiso, de síndrome con el modelo neoliberal como lo estable y lo normal. Cuando hablan de normalidad, entonces es volver a un Estado neoliberal que es imposible que conciba que haya un salario básico de emergencia que esté resolviendo el tema de la pobreza y de las provisiones que la familia necesita para no salir a la calle. Pero yo me pregunto quién, con este gran acuerdo que hicieron, donde el Frente Amplio y el PC se abstuvieron al menos como forma de oponerse, va a vivir con 260.000 pesos en términos de inmovilidad. O sea, sin poder subsidiarlo, mandando al cabro chico donde la suegra a almorzar, porque no puede moverse. O sea, lo están invitando a salir a la calle a resolver los panes que faltan para completar el mes, si es que no le cortan la luz y el agua. Entonces es una cuestión que no tiene presentación. Es una burla absoluta, en no imaginarse qué significa una canasta básica hoy por hoy y cuáles son las necesidades. Fíjate que hay necesidades nuevas en el mundo popular. Yo veía la experiencia que veo un campamento ahí en Temuco, cuando tuvo estas muertes de personas en un hogar de ancianos. Decía, bueno, nos invitan a lavarnos las manos, aquí no hay agua, y el municipio no reparte agua, pero tampoco hay jabón, y tampoco hay servicio higiénico. ¿Quién está preocupado de eso? Entonces, suena casi una burla, es como la muerte anunciada. Y creo que en ese plano lo que se ha desarrollado son las manifestaciones a nivel de pueblo de solidaridad muy sensible, con canastas, con ollas comunes, con comprando juntos, con incluso organizarse y en ese plano la fuerza que hace falta para aplicar lo que la ciudadanía marcó en la última elección, que fue elegir lo que suponía era una mayoría distinta a la derecha y que resultó ser un fraude. Esa fuerza hace falta, porque todos sabemos que no hay otro camino en el Parlamento que no sea cerrarle el paso a iniciativas que son mezquinas y atentatorias para resolver el tema de la crisis, y que no hay iniciativa parlamentaria para poner recursos sobre la mesa que sean admisibles, entre comillas, constitucionalmente. Entonces, a lo mejor le ha faltado más denuncia a las bancadas, incluyendo la del PC, para tocar la campana, pero tenemos por otro lado también el control mediático más absoluto. Aquí no se salva ni un solo seguro, ni el que da el tiempo, ni el que anuncia la lluvia, ni el que informa del aviso económico, ni el que baila en el matinal. Esto está absolutamente ladeado.
y también ahí a un sector de la oposición le encanta, porque es el mundo encapsulado que construyó, digamos, esta fantasía de sociedad transversal, entre comillas, este modelo neoliberal. Oye, Omar, justamente lo que estaba planteando Lautaro, ¿qué opináis tú? Ha habido el mundo de la cultura, al parecer se está moviendo bastante en las redes con una serie de iniciativas de distintos actores. Ha habido presentaciones de teatro, han habido conciertos virtuales, donde el mundo de la cultura se ha sumado a este proceso de denuncia. ¿Tú crees que eso ha sido importante? Mira, yo creo que frente al tema del escenario de la pandemia, frente al tema del escenario del encierro, para el mundo de la cultura ha sido un desafío tremendo. Y desde ese punto de vista se han buscado salidas, ¿no? Y las salidas han sido ya sea estos conciertos, ya sea lecturas virtuales, ya sea lo que los escritores en conversaciones, conversatorios de todo tipo, y eso ha sido una característica, ¿no es cierto?, del mundo cultural, como también la solidaridad, por cierto, ya sea con los presos políticos que vienen del 18 en adelante, el 18 de octubre, desde el levantamiento social, ¿no? Y eso ha marcado también la agenda y ha significado, ¿cierto?, una, una denuncia potente y constante. En ese sentido, el mundo de la cultura no se ha quedado callado y ha tratado de sacar provecho o de estar a la altura de las circunstancias. Ahora yo tengo la impresión también que aquí eh, hay un tema que tiene que ver con un ciclo del modelo que se inicia en 1973 y que fíjate que la pandemia por decirlo así, lo abre o muestra de una manera mucho más brutal su incapacidad. Y su incapacidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con la respuesta del punto de vista de la salud, del punto de vista, ¿no es cierto?, de este estado desarmado o de este estado disminuido, que es incapaz de responder. Y en donde a mí hay una pregunta que siempre me queda rondando y que yo se las dejo aquí a los panelistas, y el hecho, ¿no es cierto?, de que fíjate que se usa con mucho sentido común de decir, mira, este presidente u otros presidentes son los mandatarios de todos los chilenos. Yo tengo dudas si realmente Sebastián Piñera en este momento es un gobernante para todos los chilenos. Si sus Omar, medidas... sí, mira, aquí hay un tema que tú tocaste que tiene que ver con mucha gente ha recordado, esta pandemia está haciendo recordarnos a los más viejitos, lo que sucedió en los 80 y con la crisis del 82. ¿sí? En ese contexto, Víctor, tú como director ejecutivo de la Fundación Progresa han hecho una serie de encuentros a través de las redes sociales con distintas personalidades latinoamericanas y del país, y se ha tocado este tema. Hay una especie de opinión generalizada que América Latina está volviendo con esta pandemia a los años 80. Ya, lo que les estaba señalando, que me parece que es muy probable que los estrategas de Palacio hayan calculado que la irrupción de la pandemia del COVID-19 era una oportunidad de colocar fin a la revuelta social que se inició el 18 de octubre. Sin embargo, me parece que se equivocan profundamente. Porque lo que aquí está ocurriendo, y esto tiene consistencia con lo que estaba planteando Lautaro, es que al calor de esta crisis pandémica se está acumulando indignación en la ciudadanía, porque a partir de esta circunstancia extrema, de una pandemia inédita en la historia reciente de la humanidad, que coloca en riesgo la vida y la salud de todas y todos, el modelo neoliberal administrado casi como un dogma religioso, porque hoy día gobiernan en el país, sigue adelante en forma implacable, mostrándose que está primero en contradicción con la vida y la salud de la población, y al mismo tiempo mostrándose en contradicción incluso con la experiencia de otras derechas del mundo. Porque mientras en Europa se plantean de que un modo de mantener activa la economía es que empresas de naturaleza estratégica pasen a control del Estado,
o que el Estado tenga participación en las empresas, nosotros vemos acá al señor Piñera señalando que eso es ideológico y poco menos que un invento del comunismo. Y reitero, es una probabilidad de trabajo para sustentar las economías que se está planteando en los países de la OCDE por parte de gobiernos que no son precisamente de izquierda, pero que entienden, digamos, de que la fórmula neoliberal de la desregulación por completo de la economía y de la sociedad en un contexto de pandemia no funciona, se necesita un rol directivo del Estado. Es decir, en este contexto de pandemia, la ISAPRE aumentan el valor de sus planes. El gobierno se reúne con ellos para pedirles, por favor, que congelen la decisión y lo hacen por 3 meses. Al mismo tiempo que se conoce, como lo informó Crónica Digital, de que han rechazado a lo menos 1/3 de las licencias médicas por casos de COVID-19. Al mismo tiempo que ocurren todos estos acontecimientos, el discurso del gobierno de salvar la economía, en lo que termina resultando, es salvar la economía de las grandes empresas. Porque las pequeñas y medianas empresas, que constituyen un componente fundamental, determinante del funcionamiento de la economía, en la práctica las han dejado caer, generando desempleo y golpeando un componente muy fundamental del sistema económico. Y lo que decía Lautaro por forma muy dramática. Entonces, en un contexto en que el Estado se retira en la práctica de poder transferir beneficios a la población frente a este estado general de crisis económica que está además dando sus primeros pasos, lo que hace eso es provocar que las personas tengan que salir al rebusque y arriesgar sus vidas. Entonces yo creo que, a diferencia de lo que piensan los estrategas de Palacio, las razones de fondo de la revuelta de octubre, la demanda contra el abuso, contra la desigualdad, contra la exclusión social y política, por más democracia, por más justicia social, que ya era un convencimiento de los mayoritarios en nuestra sociedad, han logrado tener una encarnación concreta en la historia que estamos viviendo en esta pandemia. Y yo no tengo ninguna duda entonces que, pasada esta pandemia, la fuerza de la ciudadanía se va a volver a expresar en las calles y en los procesos electorales que se van a abrir. Porque esta pandemia ha mostrado efectivamente el agotamiento de un modelo que tiene en el centro el interés del capital, de las grandes empresas, y que no tiene en el centro a las personas, y vuelvo a decir, y que es una concepción que este gobierno en esta circunstancia ha mostrado que adscribe por pura ideología, por una concepción ideológica que se sigue en forma casi religiosa, a pesar de que la realidad está mostrando de que hay que tomar acciones en otro sentido, en el sentido de restablecer el papel dirigente regulador del Estado, el papel del Estado como protector y garante de derechos sociales. Eso es lo que se está develando en esta pandemia. Y en ese contexto, Lautaro, sin duda en la última semana las organizaciones, las distintas organizaciones, desde la propia derecha hasta los sectores democráticos, me refiero a las pymes, han denunciado fehacientemente que este crédito COVID emanado por el gobierno no están siendo entregados por los bancos, y fundamentalmente un área que aunque va para todas las pymes, que es el área de gastronómica, ya muchas denuncias, muchas quiebras, mucha cesación de pago, y se habla ya formalmente de que cerca de 500.000 personas que trabajaban en torno al mundo de la gastronomía y el entretenimiento dejarían de trabajar. ¿Cuál habría sido la solución con respecto a una situación como esta, que es como un terremoto? Entendiendo de que las pymes ofrecen cerca del 60% del empleo hoy día en el país. A ver, tengo conciencia que nos queda muy poquito tiempo, pero para ser muy directo, porque quería aludir a lo que había planteado Omar, que agrego, más allá de pyme en este caso, el mundo de quienes trabajan en la actividad cultural en su condición de artista, de toda la gama de expresiones que tiene, y todos los equipos que en torno a ello deben permitir que la actividad y el mensaje finalmente de la cultura sea realidad, relacionado, digamos, con quienes lo reciben. Bueno, todo eso está suspendido. Ese mundo no tiene leyes sociales. Ese mundo quedó de verdad absolutamente en descampado
respecto a sus elementales condiciones. Y es un mundo que por un cierto espacio socioeconómico, cultural, esto último como más peso, tiene muchos compromisos económicos para lo que es su vida cotidiana, ya sea con la tarjetita para ir al supermercado, con la letra en no sé dónde, etc. Y esto obliga a que fuerzas progresistas de izquierda, quienes concebimos que el arte y la cultura son una necesidad, un alimento para el alma, como dicen varios, debemos bregar porque tengan una básica estabilidad. Eso es una primera cosa. Pero yendo a la otra pregunta, que tiene alguna relación, yo creo que si hay voluntad política del Estado de Chile, tendría que, en primer lugar, haberse suspendido todos los pagos, y menos, por cierto, la prórroga con intereses, asumiendo que llegará el día en que se reprogramen las deudas. Al contrario, debería haberse abierto un camino casi automático de crédito absolutamente blando, con cero tasa de interés y con una cantidad de meses de gracia que permitan que de verdad reciban en oportunidad y en la cantidad proporcionada a su patrimonio una cantidad de recursos que hacían falta para preparar la cuarentena total del giro, en este caso cuando se habla de todo lo que es la gastronomía. Ahí es donde cabe el ingreso de emergencia para todas y todos los trabajadores que no están en labor, y sería una tremenda ayuda para esa pyme, porque de cargo el Estado se estaría pagando ese ingreso y la empresa tendría que asumir las leyes sociales para que no hayan baches el día de mañana. Esto supone un flujo de recursos frescos que los tiene el Estado de Chile y que ni siquiera los va a estar regalando porque los puede replantear en cobros a futuro, pero no el sistema de que el trabajador de cuenta su ahorro para cesantía, que el trabajador de cuenta de su ahorro en la AFP, le toque financiar a él una crisis de la cual no tiene ningún resorte y que al revés paga las consecuencias por políticas erráticas del gobierno. Tendría que haber puesto una canasta básica desde el punto de vista alimentario y sanitario bajo control de precios garantizado como techo, porque no se puede especular en medio, como se ha hecho por algunos, en medio de la pandemia. Entonces, tendría que haber repartido en todas partes mascarillas, guantes si hace falta, haber repartido, digamos, qué sé yo, todo lo que fuera de prevención para en la dinámica de relaciones con otros, los contagios no se multiplicaran. Eso es lo que correspondía para abordar esto y haber estimulado proyectos acerca de la nueva necesidad que surgía en todo lo que es los productos sanitarios para que una u otras pymes en igualdad de condiciones resolvieran esa déficit que había desde el punto de vista de lo que ofrecía el mercado. Tuvimos largos días en los centros de salud, en los hospitales públicos, en los CEFAM, en que quienes trabajaban allí regularmente no tenían la cantidad de mascarillas de recambio, no tenían las medidas de prevención frente a lo que era lógico el contagio altamente probable que llevaban los pacientes. Entonces, una línea de tratamiento, la economía, que no permitiera la especulación ni financiera, hoy día lo único que están ganando son los bancos. Esto es lo más absurdo. Los bancos que nada producen, que nada hacen, se van a llevar la tajada al león de las platas del Estado porque están cobrando tasas de interés chiquitas, pero tasas de interés al fin y al cabo, porque están actuando con la tranquilidad que el Estado es aval y por consiguiente tiene quien después responda. El no pago, a mi juicio, es un derecho elemental de todos quienes están en descampado, sin ingresos, pero ese no pago no tiene por qué sufrirlo ni tal empresa pequeña. Fíjate que
una empresa que no es pequeña, el municipio. El municipio es una empresa pública que hoy día en muchos lugares es la más grande que hay, reúne a más trabajadores. Por la ley inmoral que existe, un porcentaje muy alto son a honorarios. Pero además es la primera ventanilla del Estado, donde la gente va a hacer fila para pedir un paquete de comida, para pedir un pasaje para ir al hospital, para mil cosas. Resulta que los municipios quebraron, y entonces cuando quiebran, no le pagan a sus acreedores, que son pequeñas empresas que tienen que ver con el aseo y las flores, etcétera, pero también achican gastos, y la única forma que la pueden achicar son reduciendo honorarios, bajando sueldos de contrato o planta, no, de planta no pueden, y quitando beneficio al mundo social, que son las sedes sociales, etcétera. O sea, de nuevo, el hilo se corta por lo más delgado y lo pagan los de abajo. Es decir, aquí hay claramente dos miradas para enfrentar esta crisis. La mirada que tiene quienes creen que el deber del Estado ante una demanda, yo imagino una guerra, es replantearse sus gastos. Fíjate que nosotros gastamos en defensa más que el promedio de América Latina, más que nuestros tres vecinos. Bueno, ¿por qué no se reasignan los fondos de las Fuerzas Armadas para ir en función de estas políticas sociales obligadas que no estaban escritas, así como por qué el Estado sigue preocupado de cuáles son sus reservas? ¿De qué le sirven las reservas si se le muere la población? Se ha de suponer que no tendría sentido, pero para ellos sí tiene sentido. Es casi la política malthusiana de que aquí tiene que limpiarse en forma natural la sociedad y los más pobres no les da, y bueno, y chao. Yo creo que hay medidas que todavía los gremios, como delante hablábamos de la bancada, o sea, todavía las fuerzas progresistas que representan intereses objetivos, reales, dramáticos, y que tienen derecho para reclamar, les falta golpear más. Y ahí donde yo empato con lo que decía Víctor. Eso es petróleo, combustible a la hoguera de lo que será la explosión social apenas le abran la milésima posibilidad. No va a aguantar esto. Oye, yo les quiero agradecer, ya estamos casi en los minutos de esta hora del café. Pedirte a ti, Víctor, Omar, Lautaro, 2 minutitos para un cierre, alguna opinión general, para después ya despedir el programa. Víctor. Lo primero que se me ocurre señalar es que cuando hablábamos del dogma casi religioso con que este gobierno escribe el neoliberalismo, eso en esta crisis se expresa en fenómenos como los siguientes. Durante un largo tiempo, los ideólogos y técnicos del neoliberalismo nos señalaron que Chile tenía una economía próspera, que era un socio confiable a nivel del mercado internacional y de los sistemas internacionales, que teníamos una importante reserva fiscal, cuentas fiscales ordenadas, prosperidad general. Por lo tanto, en esas circunstancias aparece hoy día como absolutamente insólito que el gobierno no tome medidas más audaces destinadas a incrementar la inversión social para contener las externalidades negativas de esta crisis, lo que implica, por ciertos gastos, incrementar la inversión social, que significa, por lo tanto, eventualmente endeudamiento, e implica efectivamente afectar la llamada regla fiscal que los neoliberales hablan. Lautaro lo señalaba con una metáfora que me parece muy sugerente. Esto es como si fuera una guerra. Estamos en circunstancias de excepción en que lo que tiene que colocarse en el centro es la vida y la salud de las personas. Y desde ese punto de vista, seguir aferrados a la idea de que no hay que endeudar al Estado, que hay que mantener el equilibrio de las cuentas fiscales, que no hay que incrementar el déficit fiscal, me parece que es pura ideología, es ideología neoliberal. El Estado chileno efectivamente era un Estado que cuenta con recursos, que efectivamente tiene capacidad de endeudamiento, que cuenta con reservas, y es la hora que ese capital
material y simbólico se ponga a la disposición de salvar la vida y la salud de las personas. El otro día escuchamos al ministro de Hacienda hablar de que no hay capacidad financiera para hacerse cargo de todos los problemas. Yo creo que recursos existen. Existen por lo que señalaba y existen en otros ámbitos. Y me parece que quisiera también aquí subrayar lo que señalaba Lautaro en relación al gasto en defensa. La Fundación Progresa, nosotros hemos elaborado una proposición que justamente muestra de que hay recursos, que reduciendo el gasto en defensa, aun cuando sea una medida temporal, y ocupando solamente el recurso administrativo de la reasignación de recursos del presupuesto de la Nación para este periodo y a la hora y en términos de una redestinación para el próximo presupuesto de la Nación, se podría liberar una cantidad significativa de recursos que podría, por una parte, aumentar la inversión destinada a la salud pública, lo que evidentemente es clave en un contexto que se ha puesto de manifiesto toda la fragilidad del sistema público de salud, y que podría además contribuir a financiar políticas sociales sustantivas como las que aquí se han mencionado, como un ingreso familiar de emergencia que pueda efectivamente contener el impacto que está teniendo sobre las familias chilenas esta crisis. También se podrían tomar medidas como que en lugar de que el gobierno hubiera creado una especie de CAE para las pequeñas y medianas empresas, que ha terminado resultando una herramienta para un nuevo mejor negocio de los bancos y para al mismo tiempo para que las grandes empresas puedan obtener también créditos y puedan también tener ganancias. ¿Por qué, por ejemplo, no imaginábamos una posibilidad de capitalización del Banco de Estado? Para que a través de entidad bancaria, se supone que es del Estado y que está al servicio de todas las chilenas y todos los chilenos, se pudieran hacer transferencias de beneficios directos a quienes más los necesitan, en este sentido, que son las pequeñas y medianas empresas, y de esa manera, al mismo tiempo, se lograba mantener en actividad y movimiento la economía en estas circunstancias que se necesitan. Plata hay. Lo que falta del gobierno es voluntad política. Y yo creo que es responsabilidad del mundo progresista y izquierda levantar con fuerza la crítica de lo que debe ser criticado en este ámbito. Porque, de nuevo, a mí me parece que este es uno de estos momentos dramáticos de la historia en que cabe de manifiesto que la izquierda y el progresismo no está defendiendo una ideología, está defendiendo la vida, la salud y los intereses de las personas. Y yo creo que eso debería ser la principal conclusión de nuestro intercambio. Gracias, Iván, un abrazo. Un abrazo. Omar, unas últimas palabras para poder terminar con Lautaro. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que estamos frente a una crisis, se ha dicho muchas veces que estamos frente a una crisis que es civilizatoria. Y tengo la impresión que frente a esta crisis el gobierno ha sido errático. Bueno, venía errático desde mucho tiempo atrás, por cierto, pero en este último periodo, iniciada la pandemia, ha ido demostrando sus errores ya de manera dramática, con costo de vida y con costo en otro tipo de cosas que son muy fuertes, muy potentes para la ciudadanía. Lo que se viene de aquí adelante es cómo, ¿no es cierto?, la oposición y cómo otros sectores sociales van a ir reaccionando frente a en este cuadro, que es difícil, que es complejo, pero que es de una exigencia altísima en el sentido de encontrar las maneras de poder decir y conectar con la población y desde otro punto de vista articularse para poder, en definitiva, tratar de encauzar una posible salida distinta a lo que se está dando hoy día. Por cierto, con todos los impedimentos que hoy día son objetivos, impedimentos en el ámbito de la comunicación, legislativo y todos los que existen. Creo que por ahí es donde se va a ir midiendo el cuadro político. Muchas gracias, Omar. Lautaro, ya nos quedan los últimos minutos. Ok, mira, tres cosas. Uno, yo creo que la profundidad de la crisis que estamos viviendo, que ya dijimos, tiene contexto no solo sanitario, sino económico, social, político, obliga y le da más valor a la organización
a la expresión del colectivo. En esto, los de abajo no se salvan solos. Se salvan si se nuclean, si se agrupan, si definen con claridad 2, 3 cosas que son las demandas más urgentes. Entonces, casi como parte del valor solidario que despierta en quienes saben lo que es la adversidad, hay que ir a potenciar la movilización a la demanda desde el sindicato, desde la Junta de Vecinos, el Centro de Estudiantes, desde la comunidad de pueblo originario, el Centro de la Cultura, etcétera, el Frente de los Derechos Humanos, en fin. Eso es, para mi gusto, clave. Que crezca, que dé un salto la calidad de la organización, que ya la demanda, por la profundidad humana que tiene, obligada, también creció en calidad. Lo segundo, esto hay que financiarlo. Bien recordaba Víctor, hay plata y si no hay que endeudarse, pero también hay plata guardada en las cajas de fondo o en las cuentas de un núcleo de personas. Nosotros proponemos, varios sectores, el impuesto a los súper ricos. Un 2% de impuesto a la riqueza del 1% más rico. En el listado de los 10 personas más ricas de Chile, Piñera está en el 5º lugar. ¿Qué va a entender lo que significa vivir la zozobra de la falta de recursos? Entonces que aquí se aplique un impuesto al 1% de los más ricos de Chile y se les cobre un 2% de su patrimonio que se puede medir en cuentas, en inversiones, etc. Y lo tercero es valorar y proyectar y ojalá ser capaces de promocionar mucho el significado que tiene esta invitación tuya, Iván, de Crónica Digital, y haber compartido con Víctor y Omar en una temática que es obviamente de preocupación de la inmensa mayoría de nuestra sociedad. Entonces, termino felicitando la iniciativa y valorándola altamente. Oye, les quiero agradecer a cada uno de ustedes el tiempo que nos han entregado a Crónica Digital, utilizando las redes sociales, utilizando las nuevas formas de comunicación, en tiempos de pandemia, en tiempos de también hoy día de cuarentena en toda la región metropolitana, o gran parte de ella, y también recordando en las próximas imágenes que ustedes van a ver, recordando lo que sucedió hace muchas décadas atrás, amigos y amigas, donde un 11 de mayo, en plena dictadura del año 1983, la Confederación de Trabajadores del Cobre convocaba a la primera protesta nacional en contra del dictador Augusto Pinochet. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a ustedes, y nos veremos próximamente aquí, tomándonos un café con nuestros invitados. Hasta luego. Mon fils Ignacio et ma belle-fille Soledad. Et ici mes 2 petites filles, Tamara et Katia. Ici, il y a une lettre de Tamara, l'aînée, où elle écrit « Lettre pour l'extérieur du Chili. Messieurs importants de l'étranger, je voudrais vous demander une faveur, parce que vous avez plus de pouvoir que moi. Il se trouve que mon papa et ma maman sont des prisonniers politiques. J'ai une sœur qui a 5 ans et moi j'ai 7 ans. Ma sœur voudrait être avec son papa et sa maman. Avec son papa et sa maman. Je m'appelle Tamara et elle s'appelle Katia. Katia et moi avons été les voir en prison. Je suis petite et je ne comprends pas grand-chose à tout ça, mais je sais que vous pouvez m'aider. Je vous demande de m'aider. Je vous en prie, au fond de mon cœur, je vous resterai éternellement reconnaissant de cette faveur. Avec beaucoup de tendresse et de respect, Tamara, au revoir et merci pour tout.
Aguantando, es que ancora acá. Mire, allá no va. Pero está buscando para los carácteres. Tranquilo. Cela se passe souvent comme cela? Oui, cela se passe tous les jours. Attention, attention! Cela se passe tous les jours. Ils n'acceptent pas nos dessins ou tout ceci, nos œuvres créatives de paix qui se voient une nouvelle fois compromises. Ils le font pour semer la terreur? Oui, pour réprimer, pour maintenir le contrôle et maintenir la terreur dans la population. Mais je crois que la terreur est en train de se perdre. Voyez comme ces petits-enfants courent et s'amusent malgré tout. Ils sont terrorisés, mais ils deviennent de plus en plus audacieux. C'est parce que finalement on ne peut pas réprimer l'homme. L'homme toujours recherche la liberté partout, sous l'une ou l'autre forme. Pinochet demande où sont les siens, qui sont ses partisans, et il ne les rencontre pas parce qu'il n'y en a pas. Et voilà qu'ils reviennent encore une fois. Eso, respira, respira, quizá respira arriba. Bota ahora, bota. Moi, en tant que catholique, je pardonne aux assassins de mon fils. Et je veux qu'ils paient en prison pour ce qu'ils ont fait. Et je ne veux plus qu'on fasse du mal, qu'on menace, ni qu'on persécute ma famille. Parce que maintenant, ça suffit. Ça suffit.